Era una tarde fría de miércoles y lo recuerdo con mucha claridad. Llevaba unas semanas teniendo problemas con el fregadero de la cocina. La fuga había empezado como un pequeño goteo, pero rápidamente empeoró. No sabía qué más hacer, así que finalmente llamé a un fontanero para que viniera a echar un vistazo. Se llamaba Alex. No lo conocía antes, pero había oído que era bueno en lo que hacía, así que pensé que sería una solución rápida. Cuando llegó, abrí la puerta y, bueno, me sorprendí un poco. Era mucho más joven de lo que esperaba. Probablemente entre los 30 y los 40 años, y también era guapo, alto, de complexión fuerte y hombros anchos. Lo saludé con calidez y lo llevé a la cocina, donde estaba la fuga. Ahora lo admito, me había puesto una bonita bata esa mañana. Nada demasiado revelador, solo algo ligero y cómodo. Pero cuando vi la forma en que Alex me miró por un momento, no pude evitar sentir una pequeña chispa. Mientras Alex se ponía a trabajar debajo del fregadero, me encontré parada cerca, observándolo. No sé por qué, pero había algo en él. Tal vez era la forma en que se movía, tan confiado y seguro de sí mismo. O tal vez era el hecho de que no había tenido compañía en un tiempo. Fuera lo que fuese, podía sentir que algo se agitaba dentro de mí. Empecé a charlar con él, a preguntarle cómo había sido su día, cuánto tiempo había sido fontanero, cosas así. Era educado, me respondía sin levantar demasiado la vista. Pero noté que su voz sonaba un poco nerviosa, casi como si estuviera tratando de concentrarse en el trabajo y no en mí. Era lindo, de verdad. No pude evitar sonreír. En un momento extendí la mano y le toqué el hombro. Solo un ligero apretón. Era bastante inocente, pero podía sentir que se ponía rígido bajo mi mano. «Eres realmente fuerte», le dije felicitándolo, aunque sabía que probablemente se sentía un poco incómodo. Me miró, un poco sorprendido, pero le di una suave sonrisa. Él se movió, tratando de alejarse, pero yo no estaba lista para dejarlo ir todavía. Me acerqué un poco, fingiendo estar interesada en el trabajo que estaba haciendo. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, sabiendo muy bien que él no la necesitaba. Ajusté mi bata, solo un poco, dejándola deslizarse ligeramente de mi hombro. Alex no dijo nada, pero pude ver su rostro sonrojarse mientras trataba de concentrarse en las tuberías debajo del fregadero. Me incliné a su lado, y mientras lo hacía, mi mano rozó su brazo. Se tensó de nuevo, pero no me aparté. Había una carga en el aire ahora, algo eléctrico, y sabía que él también podía sentirlo. Me puse de pie lentamente, acercándome aún más a él. Todavía estaba agachado debajo del fregadero, haciendo todo lo posible por ignorar la tensión entre nosotros, pero no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. Esperé hasta que se puso de pie para recoger sus herramientas, y fue entonces cuando hice mi movimiento. Me incliné, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir mi aliento en su cuello. «¿Hay algo más con lo que puedas ayudarme?», pregunté, con voz suave pero un poco cortante. Me miró con los ojos muy abiertos, pero al principio no dijo nada. Me di cuenta de que estaba tratando de averiguar cómo responder, así que le di un pequeño empujón, literalmente. Dejé que mi mano se deslizara por su brazo, dándole el toque justo para asegurarme de que entendiera a dónde iba esto. Y luego, sin esperar a que respondiera, me incliné y lo besé en la mejilla. No fue atrevido. Al principio no. Solo un beso suave y tierno. Pero pude sentir que se congelaba y supe que había cruzado la línea. Se levantó rápidamente, casi chocando contra los gabinetes, y pude ver el pánico en sus ojos. «Señora, solo estoy aquí para arreglar el fregadero», tartamudeó con voz temblorosa. No pude evitar reírme suavemente. «¿Estás segura de que no hay nada más que arreglar?», pregunté, burlándome de él ahora. Me acerqué de nuevo, mis labios a solo centímetros de los suyos. Pude verlo tratando de averiguar qué hacer, si debía quedarse o correr. Sus manos temblaban mientras trataba de empacar sus herramientas. «¿Hay algo más de lo que podrías encargarte por mí?»,
susurré, inclinándome como si estuviera a punto de besarlo de nuevo. Pero antes de que pudiera hacerlo, dio un paso atrás, con las manos en alto frente a él, como si estuviera tratando de alejarme. No puedo, dijo sacudiendo la cabeza. Realmente no puedo. Hice pucheros, sintiéndome un poco decepcionada, pero sabía que no iba a ceder. Estaba nervioso, empacando sus cosas lo más rápido que pudo. Lo vi irse, sintiendo un poco de emoción por todo el encuentro. No esperaba que fuera tan lejos, pero fue divertido presionarlo. Quizás la próxima vez, sin embargo, quién sabe. Lo dejé ir ese día, pero había algo en la forma en que se fue. No era solo la incomodidad. Había tensión flotando en el aire, y sabía que si bien Alex había dicho que no, no era porque no estuviera interesado. Era como si se estuviera conteniendo, atrapado entre hacer lo correcto y ceder. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que dudaba antes de irse, como si quisiera quedarse, pero no confiara en sí mismo para manejar la situación. Pasaron los días y no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que pasaba por el fregadero, recordaba lo nervioso que se ponía cuando le tocaba el brazo, la forma en que su respiración cambiaba cuando lo besaba en la mejilla. Era emocionante. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido algo así con alguien, especialmente con alguien más joven. Y para ser honesta, no pensé que lo volvería a ver. Pensé que probablemente se dijo a sí mismo que no volvería después de lo que pasó. Pero luego, aproximadamente una semana después, sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero cuando respondí, era Alex. Hola, soy Alex, el plomero. Solo estaba llamando para verificar si todo está bien con el fregadero. ¿Se mantuvo la reparación? Su voz era educada, profesional incluso, pero podía escuchar el ligero temblor debajo de ella. Sonreí para mis adentros. Oh, Alex, qué amable de tu parte llamar, dije, tratando de mantener mi tono casual, aunque sabía exactamente a dónde podría ir esto. Sabes, es gracioso que preguntes. El lavabo está bien, pero hay otro problema en el baño que esperaba que pudieras revisar. Probablemente no sea nada importante, pero no me sentiría bien si no le pidiera a un profesional que lo revisara. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía escucharlo sopesando sus opciones, decidiendo si debería regresar. Puedo estar allí en aproximadamente una hora, dijo finalmente. Cuando colgué, no pude evitar sentir una pequeña oleada de emoción. Esta vez no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. Sabía que sentía algo, incluso si estaba tratando de ignorarlo, y estaba decidida a llevar las cosas un poco más allá esta vez. Cuando Alex llegó, estaba visiblemente más nervioso que la primera vez. Su habitual actitud confiada todavía estaba allí, pero pude sentir la vacilación cuando entró. «¿El baño, me preguntó, mirando a su alrededor como si estuviera tratando de concentrarse en cualquier cosa menos en mí. Lo llevé arriba y efectivamente había un pequeño problema con el grifo. No goteaba, pero la manija se había aflojado. Se arrodilló para comprobarlo. Esta vez estaba concentrado por completo en el trabajo, pero podía decir que estaba más consciente de mi presencia que nunca. Me quedé justo detrás de él, observándolo trabajar, pero sin decir nada al principio. El silencio entre nosotros era pesado, tenso con una tensión tácita. Finalmente no pude resistir más. «Alex», dije suavemente, «he estado pensando en ti». Hizo una pausa por un momento, su mano agarrando el grifo un poco más fuerte. «¿Lo has hecho?» Su voz era cautelosa, como si no estuviera seguro de si debía reconocer lo que había sucedido antes. «No he podido dejar de pensar en lo que sucedió la última vez». Seguí acercándome un poco más. «Parecías interesada, pero te contuviste. ¿Por qué fue eso?» No respondió primero, pero pude ver sus nudillos, poniéndose blancos mientras trabajaba en el grifo. «¿Es que soy un profesional?», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. «¿No estaría bien, no?», pregunté,
acercándome tanto que prácticamente podía sentir el calor que emanaba de él. ¿Quién dice lo que está bien o mal, Alex? Eres un hombre adulto y yo soy una mujer adulta. Ambos sabemos que hay algo aquí, algo entre nosotros. Puedes sentirlo, ¿no? Lo observé de cerca, esperando su reacción. Su respiración se había acelerado y sus manos temblaban ligeramente mientras terminaba de apretar la manija del grifo. Se puso de pie, se giró para mirarme y pude ver el conflicto en sus ojos. Estaba tratando con todas sus fuerzas de mantenerse profesional para mantener esa distancia entre nosotros, pero sabía que estaba luchando. «No tienes que luchar contra eso», susurré, acercándome aún más, mi mano rozando ligeramente su pecho. Podía sentir su latido acelerado bajo mis dedos. «Nadie tiene que saberlo. Aquí solo estamos tú y yo». Me miró con la mandíbula apretada y, por un momento, pensé que se daría la vuelta y se marcharía de nuevo. Pero entonces, sin previo aviso, extendió la mano y me agarró del brazo atrayéndome hacia él. No fue brusco, pero sí firme, y lo repentino de su gesto me tomó por sorpresa. Su rostro estaba a centímetros del mío ahora, su aliento cálido contra mi piel. «Margaret», dijo con voz baja e intensa, «esto no es un juego». «Nunca dije que lo fuera», respondí, y mis labios se curvaron en una sonrisa. Podía sentir la tensión entre nosotros crepitar como electricidad, pero tampoco tiene por qué ser complicado. A veces, simplemente necesitas dejarte llevar. Dudó un segundo más, pero luego, sin decir otra palabra, se inclinó y me besó. No fuese el beso vacilante en la mejilla de la última vez. Esto era diferente. Era profundo, apasionado, como si toda la moderación a la que se había estado aferrando finalmente se hubiera roto. Le devolví el beso. Mis brazos envolvieron su cuello, acercándolo más. Por unos momentos, el resto del mundo pareció desaparecer. Solo estaba Alex, sus manos agarrando mi cintura, sus labios sobre los míos y el calor entre nosotros que había estado hirviendo durante días. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad y pude ver en sus ojos que ya no había vuelta atrás. «¿Y ahora qué?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Sonreí y di un paso atrás lo suficiente para darle algo de espacio, pero no demasiado. «Creo que sabes la respuesta a eso, Alex. Ya cruzamos la línea. ¿Por qué detenernos ahora?» No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Con una última mirada a la puerta, me alcanzó de nuevo, y esta vez no hubo vacilación ni dudas. Esta vez, los dos estábamos completamente metidos en ello, y ninguno de los dos iba a dar marcha atrás. Y déjame decirte que el resto de esa tarde fue... Bueno, digamos que el baño no fue lo único que se arregló ese día. Esa tarde fue algo que no había experimentado en mucho tiempo. En cuanto Alex me besó, toda la tensión, todo el deseo tácito entre nosotros, explotó en algo que ninguno de los dos podía detener. Me acercó. Sus manos recorrieron mi espalda mientras sus labios presionaban contra los míos, ahora más confiados, más intensos. Podía sentir el peso de todo lo que había estado conteniendo. Al principio ni siquiera salimos del baño. Me empujó suavemente contra la pared, sus manos por todas partes, mis hombros, mi cintura, mis caderas. Su toque era firme pero aún respetuoso, como si estuviera dejando ir el control pero no quisiera sobrepasar los límites. Pero no me importaba. No quería que se contuviera más. Quería esto tanto como él. Sus labios se movieron de mi boca a mi cuello y dejé escapar un suave jadeo. Hice una pausa, como si estuviera comprobando que estaba bien con todo lo que estaba sucediendo. Cuando no lo detuve, continuó. Sus besos se volvieron más urgentes, más necesitados. Era como si todo el tiempo que había pasado negando este momento se hubiera convertido en algo que ninguno de los dos podía resistir, pero al final tuvimos que parar, aunque fuera para recuperar el aliento. Nos quedamos allí, apretados el uno contra el otro, ambos jadeando como si hubiéramos corrido una maratón.
Su frente se apoyó contra la mía, y por un segundo ambos nos quedamos en silencio, simplemente asimilando lo que había sucedido. «Nunca he hecho algo así», murmuró Alex, con voz baja y ronca. «No debería haberlo hecho». Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo su corazón acelerarse debajo de su camisa. «No hay nada malo en dejarse llevar a veces, Alex. Cuando somos adultos, podemos hacer lo que queramos». Sonreí suavemente, tratando de aliviar la culpa que podía ver deslizándose en su expresión. Se rió entre dientes, pero era una risa nerviosa. «Lo haces parecer tan simple». «Es simple», insistí, retrocediendo un poco, aunque mantuve mi mano sobre él. «Te has estado conteniendo». «¿Por qué? ¿Por alguna línea invisible entre lo que está bien y lo que está mal?» «A veces solo tienes que seguir lo que se siente bien». No dijo nada por un momento, solo me miró con una expresión intensa e indescifrable. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro como si estuviera liberando toda la tensión que había estado cargando. Supongo que necesitaba escuchar eso. El resto de la tarde se sintió como un borrón. Después de que ambos nos calmamos, lo llevé abajo y nos sentamos juntos en la sala de estar, hablando de una manera en la que no lo habíamos hecho antes. La conversación no fue forzada ni incómoda, como me había preocupado que pudiera ser. En cambio, nos reímos, compartimos historias y aprendimos más el uno del otro. Alex me contó sobre su vida, cómo había estado trabajando como plomero durante casi 10 años después de dejar un trabajo corporativo que odiaba. Habló de cómo el trabajo rutinario de arreglar cosas se había convertido en una especie de consuelo para él, algo que podía controlar. Tenía sentido, en cierto modo. Parecía el tipo de hombre que necesitaba esa estructura, esa estabilidad. También le conté sobre mi propia vida, sobre mi matrimonio, cómo había terminado hace años, dejándome sola, pero no amargada. Yo no era una de esas mujeres que se arrepienten de sus arrepentimientos. Había tenido una buena vida, pero hacía mucho que me faltaba algo, compañía, pasión. No buscaba nada serio, pero necesitaba sentirme viva de nuevo, y Alex me lo había dado, aunque fuera solo por una tarde. Cuando el sol empezó a ponerse, me di cuenta de que había estado aquí mucho más tiempo de lo que había planeado. «Probablemente deberías irte», dije, aunque una parte de mí quería que se quedara. Dudó, luciendo como si no quisiera irse. «Sí, supongo que debería, pero no quiero que esto termine de manera incómoda. No quiero que pienses que solo era... Ya sabes», sacudí la cabeza sonriéndole. «No quiero. Eres un buen hombre, Alex. Ambos necesitábamos esto, y me alegro de que haya sucedido, pero no espero nada más de lo que fue esto». Parecía aliviado, aunque podía ver que todavía había un poco de confusión en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a que las cosas fueran tan sencillas. «Entonces, ¿de verdad estás bien con todo? ¿Sin sentimientos extraños ni nada?» Me reí suavemente. «No, Alex, sin sentimientos extraños. Fue uno de esos momentos, sin ataduras, sin presión». Asintió lentamente como si intentara procesar la simplicidad de todo. «Está bien», dijo después de una larga pausa. «Supongo que te veré por ahí». Tal vez dije bromeando un poco. «Si mi fregadero se rompe de nuevo, serás el primero al que llame». Eso lo hizo sonreír y se puso de pie. Agarró sus herramientas y se colgó la bolsa al hombro. Pero antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. «Margaret, no me arrepiento, solo quiero que lo sepas». «Yo tampoco», respondí suavemente mirando cómo abría la puerta. Y así se fue. Me quedé allí sentada un rato después de que se fue, pensando en lo que había sucedido. Fue uno de esos raros momentos en la vida en los que todo se alineó perfectamente, sin culpa, sin vergüenza, solo dos personas dejando de lado sus inhibiciones por un rato. En los días siguientes pensé en él de vez en cuando. Me pregunté si él también pensaba en mí, pero no le devolví la llamada. No hacía falta.
Aquella tarde había sido exactamente lo que tenía que ser. Un momento de escape, un recordatorio de que todavía estaba muy viva, todavía capaz de sentir emoción, deseo y espontaneidad. Y en cuanto a Alex, espero que se haya ido sintiendo lo mismo. A veces basta con una conexión inesperada para que te des cuenta de que la vida no tiene por qué vivirse dentro de los límites establecidos. Tal vez volvió a su rutina, arreglando tuberías y trabajando como siempre lo había hecho. O tal vez, solo tal vez, aquella tarde le dio algo extra, una nueva forma de ver las cosas, una forma de dejarse llevar cuando era el momento adecuado. Sea como fuere, no lo olvidaría. Y quién sabe, tal vez la próxima vez que algo se rompa en esta casa lo llame, o tal vez simplemente deje que el destino decida. Pero por ahora, apreciaré esa pequeña aventura por lo que fue. Algo inesperado, algo hermoso y algo que me recordó, incluso a los 64 años, que la vida todavía está llena de sorpresas.